mundial. La trata de personas, conocida como la esclavitud moderna, la esclavitud del siglo XXI, pues realmente nos sorprende, digamos, en el plano de una dimensión social y criminológica, porque no solamente es un delito que tiene diversas manifestaciones previstas en nuestro ordenamiento penal punitivo, que tiene penas muy drásticas, como ustedes conocen, sino que básicamente ha alcanzado un nivel de incidencia delictiva también en nuestro país que concursa la mayoría de las veces con otros delitos también sumamente graves. ¿A qué me estoy refiriendo? A delitos como corrupción de funcionarios. Se dice que los impactos diferenciados de la corrupción de funcionarios nutre y alimenta justamente la comisión del delito de trata de personas, tanto por acción como por omisión dolosa, obviamente, de algunos funcionarios en diversas áreas que se involucran y que tienen que ver con la facilitación de este delito que es tan grave. Otro delito también, obviamente, como no, es el de la minería ilegal. ¿Pero por qué? Porque en nuestro medio, en nuestro país, a raíz de la informalidad y toda la problemática que conocemos, obviamente la trata de personas, sobre todo en la manifestación de explotación sexual, laboral, pues alcanza también dimensiones sumamente graves. Pero aquí lo que se me ha pedido es que pueda conversar con ustedes y compartir algunos conocimientos acerca del bien jurídico protegido en este delito, pero a partir de la visión de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la propia Corte Suprema de la República del Perú. La siguiente, por favor, Gloria. ¿Qué es lo que ocurre? No es poco importante, la siguiente, Gloria. Ahora, doctora. Ah, bueno, dale. No es poco importante el que nosotros tratemos sobre el bien jurídico protegido en la trata de personas. Yo lo estoy viendo en una pantalla completa. Ahí, ahora sí. ¿Ahí? ¿Ahí, Sí, doctora? acá, ahora sí, en la noticia. ¿Qué es lo que ocurre? Siempre me parece muy conveniente y muy pertinente también que podamos conversar acerca de cómo este fenómeno delictivo de la trata de personas, sus delitos afines o conexos, ha venido evolucionando en nuestro país desde, digamos, la promulgación de la ley 28.950, que data desde el año 2007, y cómo nuestro país quiso incorporar algunas nociones fundamentales siguiendo el referente más importante a nivel internacional que prevé, que tipifica y que contempla todos estos componentes normativos del delito de trata de personas. Me estoy refiriendo al protocolo para prevenir, erradicar y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, conocido como el protocolo de Palermo, que, bueno, valga la oportunidad para decir que este año cumple 25 años, porque data del año 2000. Pero lo que quiero decir es que desde el año 2007, que se incorpora a nuestra normativa nacional el delito de trata de personas, hasta la fecha, pues digamos que en la vía de los hechos y en la realidad de cómo se está cometiendo este delito tan grave, pues realmente ha habido una evolución a nivel de no solamente cómo se prevé en nuestro ordenamiento ahora en el Código Penal, que ahora abarca a partir de la ley 31.146 de marzo del año 2021, todo un capítulo sistematizado, orgánicamente estructurado, que se refiere a los delitos contra la dignidad humana. Pero lo que quiero decir es que esto tiene su razón de ser en una falta de comprensión al inicio o digamos en algunas nociones un poco diversas en cuanto a posturas doctrinarias, dogmáticas, jurisprudenciales acerca de el bien jurídico protegido de la trata de personas. Fíjense, en estos años 2007, 2008, 2009, cuando recién se iba conociendo el fenómeno en nuestro país, pues nosotros hablábamos de redes criminales, de economías ilegales a escala familiar, de familiares o parientes que explotaban a sus propios hijos menores de edad, adolescentes o jóvenes, y en ese marco de trata interna, como se le denominaba, pues se manifestaba el fenómeno de la trata de personas.
En aquellas épocas, en aquella época, mejor dicho, año 2010, 2011, 2012, el tema de la incursión o participación o involucramiento de organizaciones criminales realmente existía. Conocíamos incluso situaciones vinculadas a trata de personas a nivel transnacional con algunos países fronterizos como Ecuador, como Colombia, el propio Chile, en donde algunos connacionales eran llevados, desarraigados, trasladados al país del sur para ser explotados, sobre todo en la modalidad de explotación laboral. Sin embargo, al cabo de todos estos años, y ustedes lo saben, no solamente por su profesión, por el desempeño funcional en la magistratura, sino como cualquier ciudadano o ciudadana que lee o que está al tanto de las noticias, pues saben perfectamente que la trata de personas no solamente es una realidad sumamente grave en nuestro país, sino que ya está directamente involucrada, o mejor dicho, cohesionada a través de la comisión de delitos que cometen organizaciones criminales. En aquella época estábamos hablando como una situación un poco particular del Tren de Aragua, de la participación de extranjeros en la organización de redes criminales destinadas a captar y reclutar personas indistintamente adultas o menores de edad con fines de explotación. Sin embargo, a la fecha, realmente tanto las modalidades de la trata de personas como las organizaciones criminales que se dedican a cometer este execrable delito, pues ha cobrado dimensiones que son muy difíciles en la vía de los hechos, en la realidad y en el desempeño funcional de abordar, específicamente a nivel de, digamos, las agencias del sistema de justicia. Estoy hablando de la Policía Nacional del Perú, del propio Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensa Pública y todos aquellos que estamos involucrados en el abordaje de estos casos. Fíjense, ustedes recordarán que hubo un caso de relevancia social, algunos le llaman casos emblemáticos, que ocurrió en Cusco, referente al tráfico de niños, de bebés recién nacidos, en Cusco, y esta situación pues realmente nos llama a reflexión acerca de las diversas modalidades de la trata de personas y cómo la venta de niños, digamos la venta de niños, no digamos venta ilegal porque de por sí es ilegal, la venta o todo lo que tenga que ver en la cosificación, la instrumentalización de un ser humano, en este caso con mayor gravedad de un recién nacido, con fines de explotación o con fines patrimoniales o de agenciarse de recursos económicos o de otra finalidad. Recordarán ustedes que la trata de personas es un delito que se le llama delito proceso. Estoy partiendo por algunas nociones, digamos, conceptuales para abordar de llano lo que entendemos y lo que debemos hablar sobre el bien jurídico protegido. Es un delito proceso que está configurado o conformado por conductas, medios y fines. Ahora bien, los fines, como nuestra propia normatividad actual lo señala, son diversos. Incluso se está admitiendo o se admite a partir del cambio normativo en nuestro Código Penal modalidades análogas. Todo esto a través de la ley que perfecciona el tipo penal de trata de personas que data de octubre del año 2014. Aquí yo solamente reflejo, un poco quiero compartir con ustedes la noticia que ocurrió sobre la comisión de este delito tan grave en la modalidad de venta de niños de recién nacidos en Cusco. Y lo más significativo, podríamos decir, de esta noticia es que no solamente se daba en Cusco, sino también en la provincia de Apurímac, y realmente cuando hubo la intervención aquí, las autoridades, las fuerzas del orden se dieron con la sorpresa de que era toda una organización criminal que lógicamente se agenciaba de ingresos económicos ilegales, obviamente. Era un negocio redondo, si me permiten el término coloquial, a través de la venta de estos niños. En estos momentos todavía se encuentra en trámite, digamos, el proceso judicial, se descubrió otra red, pero lo básico aquí es destacar cómo
se puede en una provincia, en una ciudad, en la capital arqueológica de nuestro país, pues esta modalidad operar de esta manera. La siguiente, por favor, Gloria. Otra noticia que también nosotros queríamos compartir con ustedes un poco para ir viendo algunas modalidades, digamos, más frecuentes, aunque son indistintas, es esta noticia que proviene de Piura, en donde la Fiscalía Especializada obtuvo una condena de 12 años de cárcel efectiva, obviamente, para la administradora de un bar. Lo importante aquí es denotar que esta condena se obtuvo dada la condición de administradora de la encausada, de la imputada, quien acogió, quien retuvo, recibió a una menor de edad de 15 años en situación de vulnerabilidad en un bar en la provincia de Moropón, donde ella le obligaba a acompañar a las personas, a los clientes que le llevaban licor, sentarse con ellos, sufrir vejaciones de manifestaciones de índole y de connotación sexual, así como de explotación sexual. Obviamente aquí de lo que estamos hablando es de llenar de contenido, como ya la jurisprudencia lo ha hecho en nuestro país, del denominado concepto de dama de compañía, que no es más pues que una situación sumamente frecuente lamentablemente en nuestro país de mujeres básicamente adultas y menores de edad que son obligadas, como repito, a libar licor indistintamente en bares, en nightclubs, en lugares de diversión nocturna, y por ello se le llama la modalidad del fichaje y por eso son denominadas también damas de compañía. Son sometidas a explotación laboral y también a explotación sexual. Aquí tenemos que tener en cuenta que ambas manifestaciones de la trata pues se ponen de manifiesto en esta situación de explotación de lo que denominan o se ha dado por denominar las damas de compañía. La siguiente, por favor, Gloria. Esta noticia es muy reciente. Es muy reciente y ustedes, bueno, habrán tomado en cuenta que esto ocurre, bueno, nosotros estamos en Lima, prácticamente en el centro de Lima, en el distrito del Lince, en donde prácticamente pululan y han encontrado, digamos, su centro de operaciones, bandas o organizaciones criminales debidamente estructuradas que provienen de algunas facciones del conocido Tren de Aragua. Pero aquí lo particular que quiero connotar y que vamos a volver a retomar este punto tan importante de reflexión y a propósito del tema que nos convoca hoy, es cómo la noticia daba cuenta de una organización denominada las Babies del Tren, obviamente por la facción, como les digo, del Tren de Aragua. Durante semanas, durante un tiempo prolongado, mujeres adultas y menores de edad fueron encerradas, estaban en cautiverio en un inmueble del Callao y sometidas a explotación sexual, obligadas a prostituirse en diversos hostales y hoteles del INSE. Aquí las condiciones de las víctimas eran realmente deplorables. Aquí el concepto o lo que nosotros sabemos y reiteramos siempre de que la trata de personas es una de las formas más graves de violación a los derechos humanos se pone de manifiesto de una manera totalmente clara y sin lugar a dudas. Las víctimas eran sometidas a agresión física, a maltrato psicológico, recibían brutales castigos con cables eléctricos, eran golpeadas con bates de béisbol, eran forzadas a rutinas de ejercicio y unas dietas controladas como forma de dominación y control por parte de los tratantes, les impedían escapar, obviamente, y aquí también la connotación que quiero resaltar es lo que llamó la atención a quienes intervinieron como agentes del orden y lo que nos llama la atención, pero no desde el plano que no ocurra, porque esto es una realidad frecuente, sino desde el plano de cómo reacciona el Estado, cómo reaccionamos los operadores del sistema de justicia para abordar un caso de esta naturaleza en la que las víctimas luego ascienden, si cabe el término y entre comillas lo resalto, a personas tratantes, a personas que justamente explotan a otras personas. Estas mujeres que fueron víctimas en un inicio del Tren de Aragua, ahora formando parte de la nueva organización criminal Las Babies del Tren,
explotaban a otras mujeres replicando, repitiendo y perpetuando también el mismo patrón de sometimiento que alguna vez ellas mismas padecieron y de las que fueron víctimas. Con lo cual, con lo cual nosotros tenemos un mensaje muy claro acerca de la respuesta del Estado en que no tuvimos aquella previsión o aquella acción directa, inmediata, eficiente, con enfoque de género, con enfoque de derechos humanos, de interculturalidad, también si cabe el término, y también tomando en cuenta la situación de muchas mujeres migrantes, de que estas mujeres cuando fueron víctimas al inicio no fueron identificadas como tales. Han seguido en el circuito de la explotación y, como repito, en este momento y tal como la noticia y el conocimiento del caso nos da cuenta, pues ahora estas mujeres de víctimas se convierten en agresoras. Hay que visibilizar si realmente se cumplió aquí o no el derecho previsto por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de no criminalización de las víctimas de trata, o cuando también las víctimas de trata son obligadas a cometer delitos, son forzadas a cometer delitos y eso también no se reconoce. La siguiente, por favor. Ahora sí, sobre el tema del bien jurídico protegido, evidentemente en nuestro medio ha habido un avance, ha habido una evolución, y que partimos del análisis del primer acuerdo plenario vinculado a la temática de la trata de personas, que es el acuerdo plenario 03 del año 2011. La siguiente, por favor. Este acuerdo plenario de diciembre del 2011 es muy importante porque da cuenta, digamos, del primer parámetro de análisis o herramienta de análisis a nivel jurisprudencial del acuerdo plenario de este año, del año 2011, sobre lo que la trata de personas podía significar en cuanto a la determinación del bien jurídico protegido. Aquí lo que cabe destacar es que este reconocimiento en el acuerdo plenario número 3 del año 2011 de que el bien jurídico protegido en la trata de personas es la libertad personal, iba en correlato, en coherencia y de manera coherente con nuestro Código Penal, porque en aquellos años justamente todo lo que se refería a la trata de personas, los dispositivos o los delitos previstos bajo esta normativa estaban previstos, repito, en el capítulo de delitos contra la libertad personal. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que se justificó o se sustentó en su oportunidad en el acuerdo plenario número 03 del año 2011 es que el bien jurídico protegido, repito, era o es la libertad personal bajo dos manifestaciones claramente determinadas. Primero, la capacidad de autodeterminación con la que todas las personas contamos sobre nuestro desenvolvimiento personal, sobre nuestro proyecto de vida, sobre nuestras actuaciones del día a día, etc. Y la otra manifestación referida a la libertad ambulatoria de la víctima, también relacionada a la manera como las personas se desenvuelven, transitan, se manifiestan, digamos, con toda la capacidad de autodeterminación en su vida y en su desenvolvimiento social y personal. Pero aquí yo me quiero detener un poco. Creo que podemos coincidir en que la trata de personas, en realidad, y eso es otra postura también a nivel jurisprudencial, es un delito pluriofensivo. No cabe duda que la trata de personas, por ser un ilícito tan grave que vulnera los derechos fundamentales de las personas sin distinción de su edad, de su raza, de su condición social, etcétera, vulnera la libertad personal, vulnera la integridad, la salud, la estabilidad emocional, etcétera, etcétera, la vida incluso. Pero digamos que aquí nosotros como operadores del sistema de justicia teníamos problemas muy, muy delicados al momento de investigar estos casos, al momento de tratar de judicializarlos con la valla de garantías procesales, que es un estándar que obviamente se tiene que cumplir a nivel de componente de valoración probatoria. ¿Y qué es lo que ocurría? Cuando se entendía o se asumía que solo y aisladamente la libertad personal era considerado el bien jurídico protegido en el delito de trata de personas.
pues teníamos muchos problemas para poder demostrar un caso de trata de personas con componentes de trata en cuanto a las víctimas eran adultas. ¿Por qué? Porque cuando una víctima es adulta, y eso hasta este momento ustedes saben, hay que acreditar los medios comisivos del delito. ¿Se acuerdan que hablamos del delito proceso? Que la trata está conformada por componentes referidos a conductas, medios y fines. Pues bien, nuestra normativa, aún a la fecha, exige que cuando se trata de víctimas adultas mayores de edad, hay que acreditar necesariamente la concurrencia de algún medio comisivo del delito. Puede ser el engaño, la violencia, la privación de la libertad, la coacción, el ofrecimiento, la intermediación de algún beneficio o el abuso de una situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A nivel operativo, en los casos, la casuística nos daba cuenta que cuando se trataba de personas adultas, muchas veces ellas expresaban, declaraban o manifestaban que no habían sido explotadas o no se sentían agraviadas de ninguna manera porque lo que estaban haciendo era trabajar bajo distintas modalidades, digamos, que sus tratantes les imponían. Entonces, si entendíamos estrictamente, restrictivamente, mejor dicho, que la trata de personas solo protege la libertad personal, entenderán ustedes que teníamos un grave problema. Por lo tanto, los casos en su mayoría se archivaban, eran sobreseídos y aquí el componente de impunidad de estos casos pues era muy significativo en cuanto al porcentaje de casos judicializados que tenían como resultado una condena versus aquellos que no llegaban a esta instancia porque eran archivados o sobreseídos ya en la etapa del proceso penal. Con lo cual, repito, el componente de impunidad ha sido siempre muy alto. Condenas mínimas y esto se remite y radica en las dificultades que hemos afrontado a nivel procesal para demostrar, sobre todo, en adultos, en personas mayores de edad, que no solamente debemos remitirnos a la comprensión del bien jurídico protegido en cuanto a la libertad personal. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien, luego que hemos analizado, perdón, la anterior, Gloria, disculpa. Vamos a seguir en una línea de tiempo, de manera cronológica, en este transcurrir evolutivo de la comprensión del fenómeno de la trata y especialmente del bien jurídico protegido. Ya hemos hablado del Acuerdo Plenario 03-2011, bien jurídico protegido, la libertad personal. Pero bien, llega septiembre, específicamente el 10 de septiembre del año 2019, mucho más cercano en términos de tiempo cronológico, y tenemos aquí el acuerdo plenario número 6 del año 2019. Fíjense, a través de la dación de la ley 30.251 de octubre del 2014, que es la ley que perfecciona el tipo penal de trata de personas, se hacen distinciones importantes. En principio, cuando se trata de menores de edad, niños, niñas o adolescentes, no es necesario acreditar los medios comisivos del delito. ¿Recuerdan cuando hablábamos que cuando se trata de adultos, sí hay que acreditar si ha sido reclutado o captada la persona con fines de explotación a través de violencia, de engaño, de abuso de una situación de vulnerabilidad, etcétera? Pues bien, en lo que se refiere a menores de edad, niños, niñas y adolescentes, esta exigencia normativa no se da, no concurre. Solamente en el caso de menores de edad, basta con acreditar una de las conductas previstas por el tipo penal de trata y una de las finalidades. Por ejemplo, si nosotros somos conocedores y tenemos pleno conocimiento, valga la redundancia, de que las conductas son captar, trasladar, transportar, recibir, acoger o retener con fines de explotación, y que la explotación se puede dar bajo diversas modalidades, sexual, laboral, trabajo forzoso, esclavitud, venta de niños, etcétera, pues eso solamente tendríamos que demostrar como mínimo una de las conductas y uno de los fines de explotación en el caso de menores de edad.
con la evolución, siguiendo las líneas jurisprudenciales, internacionales también que vamos a tocar en breve, y sobre todo siguiendo los parámetros y esa visión, digamos, que nos trajo como el mayor referente a nivel internacional el Protocolo de Palermo, en este acuerdo plenario del año 2019 ya se determina y se da por zanjado ante las posturas de que el bien jurídico protegido era la libertad personal o que era un bien jurídico pluriofensivo, que no negamos, pero aquí se decanta, ya en la Corte Suprema, se decanta por señalar que el bien jurídico protegido trasciende a la libertad personal. Y lo voy a leer de esta manera, ¿no? De manera literal. Con la trata de personas se afecta la dignidad de la persona colocada o mantenida en una situación de vulnerabilidad y degradación permanentes. El desarraigo y la consolidación de la situación de vulnerabilidad de la víctima afectan las cualidades fundamentales o inherentes de la persona. Esto es, no se le respeta por su condición de tal, se le instrumenta, dice acá, el término creo adecuado es se le instrumentaliza como un objeto al servicio de otro, se destruye o limita esencialmente su autodeterminación y con ello su proyecto de vida. Se le coloca en un plano de completa desigualdad, inequitativa respecto a su tratante, a su explotador, que la somete pues a condiciones de dominio y control. Y en resumen, como dice el acuerdo plenario, el bien jurídico protegido comprende los atributos de la dignidad de la persona. Eso es el respeto de su condición intrínseca de persona, inmanencia trascendente, autonomía moral e igualdad. Bien, qué gran paso o qué gran evolución se ha producido entre el acuerdo plenario 03 del año 2011 y el 06 del año 2019. Pues uno sumamente importante, relevante y significativo, que es considerar, sin menospreciar, sin dejar de lado que la trata vulnera diversos bienes jurídicos, diversos derechos fundamentales de los seres humanos, ha decantado por señalar que el bien jurídico por excelencia es la dignidad. Y así está previsto ahora, repito, en nuestro Código Penal, a través de todo el capítulo que está sistematizado, organizado y estructurado en los delitos contra la dignidad humana. Todos nos preguntaremos, ¿pero por qué la dignidad? ¿Por qué solo considerar a la dignidad? Repito, no es que solo se le considere a la dignidad como bien jurídico protegido en el delito de trata, sino que es el bien jurídico por excelencia, el que prevalece, el que se debe privilegiar. Y esto favorece la persecución de delitos de esta naturaleza de tan difícil probanza. ¿Por qué? Porque para efectos de entender el bien jurídico protegido, con esta visión y bajo estos alcances, la dignidad significa este atributo inherente, inescindible, que ostentamos todos los seres humanos por nuestra propia condición de seres humanos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se manifiesta? La dignidad es el derecho que nos atribuye la condición de no ser instrumentalizados, cosificados bajo ninguna condición, bajo ninguna situación de sometimiento o control. Es el derecho que tenemos, en pocas palabras, de no ser instrumentalizados, cosificados o considerados como una mercancía con fines de explotación. Este derecho lo tenemos todas las personas por nuestra condición de seres humanos, indistintamente si somos adultos o menores de edad. La siguiente, por favor. Y en este transcurrir y en esta mejora, digamos, de la visión del delito de trata de personas, llegamos al acuerdo plenario número 4 del año 2023, de noviembre del año 2023, fecha muy cercana. Aquí lo que hace el legislador o se hace un análisis, mejor dicho, sobre el propósito del legislador, es cómo se ha ido evolucionando, como ya hemos señalado, se remite este acuerdo a justamente analizar cómo hemos pasado de solamente considerar de manera restrictiva a la libertad personal como bien jurídico a considerar y admitir que el bien jurídico trasciende a la libertad personal, como ya lo hemos señalado.
El considerar, repito, a la dignidad del ser humano como el bien jurídico protegido es sumamente importante, porque trasciende y vulnera el núcleo duro, digamos, de los derechos fundamentales de las personas. Aquí también pues se hace mención a la ley 31.146 que sistematiza los delitos contra la dignidad humana, como ya lo hemos señalado. También hay que considerar que la trata de personas, como lo señala este acuerdo plenario, es un delito altamente lesivo y por ello se justifica la alta penalidad y la drasticidad de las sanciones que son impuestas en los casos que ya se judicializan y llegan a la etapa del juicio oral y posteriormente a la condena. La siguiente, por favor. Algo también importante que trae este acuerdo plenario 04 del 2023 es que zanja una confusión que nos trajo el acuerdo plenario del año 2019, porque los conceptos respecto a los verbos rectores transportar y trasladar prácticamente significaban lo mismo y llevaban a confusión. Es más, ustedes comprenderán que ya en las investigaciones fiscales propiamente y en los procesos penales, la defensa técnica de los tratantes en muchas oportunidades invocaban esta supuesta confusión entre los verbos rectores transportar y trasladar, obviamente con fines de defensa de las personas que son imputadas por estos delitos tan graves. Pero aquí, ya en este acuerdo plenario, claramente, distinguiendo, o mejor dicho, resaltando y reiterando que el derecho a la dignidad significa no cosificación, no instrumentalización, pues decantó en señalar que transportar es diferente que trasladar para los fines de la configuración del delito de trata de personas. Transportar significa que la víctima es trasladada, pero físicamente, digamos, dentro del territorio nacional o también, si se quiere, fuera del territorio nacional, en la trata externa, la trata interna, pero lo principal acá, la idea puntual, es que la víctima es transportada, es llevada de un lugar a otro con fines de explotación. Como ustedes saben, es, digamos, el elemento subjetivo del tipo penal de trata de personas adicional. Es un elemento de tendencia interna trascendente en los fines de explotación. Adicional al dolo, que es el elemento subjetivo propiamente típico, pues aquí tenemos un elemento de tendencia interna trascendente adicional, que es los fines de explotación. Pues bien, transportar entonces es llevar a una persona físicamente, conducirla, etcétera. Mientras que trasladar, que era la confusión que nos traía el anterior acuerdo plenario, se entendía que era prácticamente lo mismo, nos lleva a otra connotación y a otra esfera de dominio, porque se trata específicamente del traspaso o traslado de control que el tratante o la tratante tiene sobre la víctima para transmitirla o traspasar este control a otra persona. ¿De acuerdo? Componentes importantes, el control, el sometimiento, que es una característica común, digamos, en todos los casos, pero aquí, en este supuesto particular, se traspasa el control que tiene el tratante hacia otra persona que va a seguir el circuito de la explotación o finalmente pues va a llevar a cabo el fin de explotación propiamente. El ejemplo más claro y específico que siempre se señala es el de los padres que entregan a sus hijos menores de edad a algún tratante, a alguna persona con diversos fines de explotación sexual, laboral, etc. La siguiente, por favor. Bueno, y también otro tema que lo voy a pasar un poco rápido, pero sí es importante de señalar, es cómo este acuerdo plenario 04 del 2023 también aclara algunos aspectos específicos y que han sido confusos y creo que hasta el momento también puede llevar a confusión en ciertos casos específicos de nuestra casuística. Por ejemplo, lo que hace este acuerdo plenario también es esclarecer las definiciones sobre esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso. En algunos casos puntuales se suelen confundir por la sistematización de los fundamentos jurídicos de este acuerdo plenario. Primero vamos a hablar sobre esclavitud, pero quiero que quede muy en claro algo.
si nosotros hablamos de nivel de gravedad o intensidad, digamos, del dominio, de la forma de explotación y de sometimiento o control, digamos que la modalidad de menor intensidad es el trabajo forzoso. La modalidad de mediana intensidad vendría a ser la servidumbre. Y la de extrema gravedad, es decir, el nivel más extremo de sometimiento y de control, es la esclavitud. Empecemos, digamos, por la esclavitud, que es el de mayor intensidad de esa modalidad, que ya interfiere o que ya impacta con atributos relativos al derecho de propiedad. Es decir, esta es la noción del esclavo, de la esclavitud moderna, del esclavo del siglo XXI. ¿Por qué? Porque ya impacta con situaciones que tienen implicancia directa con los atributos del derecho de propiedad, como eran los esclavos. La esclavitud moderna es la trata de personas, la esclavitud contemporánea. Aquí, por ejemplo, a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo vamos a hablar de una manera más precisa, tomamos como ejemplo, pues, paradigmático, digamos, el caso de los trabajadores de la Hacienda Brasil Verde contra Brasil, ¿de acuerdo? Pero en nuestro medio yo quería traerles a colación un caso sumamente delicado, sumamente grave que ocurrió en nuestro medio, referido a un caso de esclavitud propiamente en concurso con trabajo forzoso. Y ustedes recordarán, yo siempre lo menciono porque no debemos olvidarlo, que es el caso conocido como Galería Las Malvinas o caso Nicolini, en el cual dos muchachos muy jóvenes de 19 y 21 años perdieron la vida en un dantesco incendio en las galerías Nicolini o galerías Las Malvinas, aquí en el centro de Lima. Y aquí lo importante de determinar es que efectivamente se tipificó en concurso también el delito de esclavitud, porque ya el nivel degradante o la situación infrahumana en la que los tratantes colocaron a las víctimas era notorio. Situaciones no solamente de limitación y restricción de desplazamiento durante las horas de la supuesta jornada laboral, sino restricciones incluso en cuanto a las horas o la manera como estas víctimas realizaban sus necesidades fisiológicas, llegando al colmo de que como estaban encerrados por fuera con candado en un container, pues tenían que alimentarse y también realizar sus necesidades fisiológicas en botellas de plástico. Comprenderán ustedes que este caso tan delicado, tan grave realmente, y que nos enrostra no solamente como sistema de justicia, sino como sociedad peruana, como la informalidad aunada a la comisión de delitos de trata de personas bajo la modalidad de explotación laboral, esclavitud y trabajo forzoso, puede llegar a estos resultados realmente tan graves como es la pérdida de la vida humana de dos jóvenes que lo único que querían era trabajar y llevar algo de subsistencia a su hogar. La siguiente. Hablamos sobre la servidumbre. Esta modalidad es muy conocida, sobre todo en lo que se refiere a las actividades lucrativas, extractoras, mineras o madereras en la zona nororiente de nuestro país, pero también, digamos, también en la labor agrícola, etcétera. En todo aquello que resulte ser una actividad en la cual las víctimas se colocan en una situación, o mejor dicho, son sometidas bajo la línea de un consentimiento válido, al margen de si son adultas o no, si son adultas también, obviamente, sobre dos situaciones. Primero, que se ven obligadas a vivir prácticamente o habitar en el domicilio o en el inmueble de propiedad de su explotador. Punto uno. Y segundo, que en el tema de servidumbre, las víctimas perciben por esta situación de explotación sistemática que no son capaces de salir de esta situación porque están también obligadas o están sometidas al pago de una deuda que se vuelve cada vez más impagable, lo que se le llama la modalidad del enganche. ¿De acuerdo? Entonces, la servidumbre es una modalidad también que existe y que pone de manifiesto, digamos, esta situación mediana, pero también muy grave, diría yo, y muy intensa de explotación en agravio de los seres humanos. La siguiente, por favor.
Aquí estamos hablando del trabajo forzoso. El trabajo forzoso tiene, digamos, su explicación a nivel normativo o como referente internacional en el convenio número 29 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que define al trabajo forzoso u obligatorio como aquel en el que se le impone a un individuo la prestación de un trabajo bajo la amenaza de una pena cualquiera, de una sanción cualquiera, sin que esta persona haya aceptado o no se haya ofrecido voluntariamente. Nuevamente traemos a colación el ejemplo de los trabajadores de la Hacienda Brasil Verde contra Brasil, porque aquí también concurrieron pues estos componentes, digamos, del trabajo forzoso, ¿no? La realización de un trabajo para el cual el individuo no se había ofrecido bajo la pena de una amenaza de una sanción y, e igualmente aquí tenemos que tomar muy en cuenta cuáles son los términos de someter y obligar, todos basados siempre en una situación de vulnerabilidad, que también vamos a detallar en breve. La siguiente. En cuanto a la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La siguiente, por favor, Gloria. Gracias. Aquí tenemos algunos casos emblemáticos a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sobre todo de la Corte Europea de Derechos Humanos, que es importante traer a colación porque reitera, ratifica y nos da los parámetros justamente para que en nuestra normativa nacional, en nuestro ordenamiento punitivo, en nuestras leyes que sancionan la trata de personas, delitos conexos y delitos afines, pues se haya tomado en cuenta estos componentes que nos trae la jurisprudencia a nivel, en este caso, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, más conocido como el Tribunal de Estrasburgo. Por ejemplo, en el año 2005, en julio del 2005, se emitió una decisión muy importante porque pone de manifiesto la violación flagrante del artículo cuarto de la Convención de Derechos Humanos, pero además señala una responsabilidad directa contra el Estado, en este caso Francia, por no adoptar todas las medidas, en principio, de evitar la explotación de una menor de edad y en segundo lugar, por no también colocar o prácticamente facilitarle todos aquellos mecanismos para acceder al sistema de justicia y reclamar la condición de víctima y la explotación de la cual ella había sido sometida. Ciliadín era una niña de 15 años que proviene de Togo, de un país de África Occidental, que fue llevada a Francia supuestamente para trabajar en una casa de familia y tener una mejor calidad de vida. Esto no les recuerda a ustedes, tal vez, a una modalidad muy frecuente en nuestro país, que es real, no es de libro, que es la modalidad del padrinazgo o madrinazgo. Esta niña, en este caso Ciliadín, que tenía 15 años, fue llevada pues al departamento de una pareja que tenía varios hijos menores de edad, pero Ciliadín no solamente era sometida a trata con fines de explotación laboral durante largas horas de jornadas de trabajo, sino que incluso ella era limitada en su desplazamiento porque no podía salir del hogar sin vigilancia, en realidad estaba sometida a una serie de vejaciones que limitaban su proyecto de vida al ser una joven que había aspirado a cursar sus estudios como corresponde, etcétera. La siguiente. En este caso puntual, se consideró que la legislación penal vigente en el momento que ocurrieron los hechos y en que Ciliadín fue explotada no le ofrecía a ella, por su condición de menor de edad, aquellas condiciones y mecanismos para acceder a una protección de sus derechos fundamentales y para repeler u oponerse a ese nivel de mecanismos procesales a los actos de violación de sus derechos fundamentales a los que era sometida. ¿De acuerdo? En este caso, el Tribunal Europeo consideró
que sí se produjo una violación flagrante de las obligaciones del Estado. Repito, en primer lugar, por no evitar o prevenir actos de explotación de una menor de edad, en este caso extranjera, en situación de vulnerabilidad, que fue trasladada a otro país supuestamente para tener una mejor calidad de vida, pero no fue así. La siguiente. Este caso también es muy importante. Es el caso llamado Asunto Rantsev contra Chipre y Rusia, que data del año 2010. Yo he colocado aquí y agregado el nombre de la víctima, Victoria Rantseva, que era una ciudadana rusa, una bailarina, que fue trasladada a Chipre para desempeñar su actividad artística. Era una bailarina, una artista. Pero aquí lo importante de destacar era que Victoria Rantseva fue encontrada muerta en el año 1999. Y lo que se supo o lo que se esclareció era que fue sometida a explotación y fue una víctima de trata. Lo que se resalta y lo que es referente también para tomarlo en cuenta en nuestras situaciones o casos a nivel de jurisprudencia, en la línea jurisprudencial que el Perú ha asumido, es que hay una responsabilidad estatal tanto de Rusia, que es el país de donde proviene o donde provenía Rantseva, por no verificar cuál es la situación en la cual la artista, en este caso, era llevada a otro país supuestamente para trabajar, pero finalmente resultó ser explotada y muerta. Entonces, la violación por parte de las autoridades rusas es que no cumplieron su obligación esencial de investigar la denuncia de trata de seres humanos, en principio que fue reclamada por los familiares de Rantseva, y en segundo lugar en Chipre, que también estas autoridades en este país no tuvieron los mecanismos o no brindaron los mecanismos que eran oportunos y necesarios para poder investigar bajo qué circunstancias había sido trasladada Rantseva a Chipre, supuestamente por agentes artísticos, y finalmente resultó explotada y asesinada. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que se afianza y lo que nos trae el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que cómo se debe afianzar en todo caso la cooperación internacional y la asistencia jurídica internacional para poder tanto prevenir, prever esta suerte de traslado de personas con fines de explotación y no detectarlo, no hacer una detección oportuna de estos casos para evitar pues un resultado como este tan grave de la muerte de la víctima, y también por parte del Estado, del país en donde ella fue, a donde ella fue conducida, con igual situación de falta de esclarecimiento debido de los hechos. La siguiente. Aquí hay otro caso del año 2008 que se denominó caso BC contra Italia. Fíjense que en todos estos casos lo que estamos remarcando es la sanción al Estado por no cumplir sus obligaciones, que en este supuesto puntual o en esta perspectiva que estamos analizando, no siguen el protocolo de Palermo en cuanto a las obligaciones estatales, que se dirige a los 4 ejes de actuación obligatorios para todos los estados que han asumido como normatividad interna los parámetros y estándares, repito, del protocolo de Palermo. Me estoy refiriendo a las 3P, que es la prevención del delito, la persecución del delito, la protección de las víctimas de la trata o de los delitos conexos, y finalmente la reintegración social de las víctimas. Pero los estados, en este caso, están asumiendo esta responsabilidad por no haber cumplido de una manera adecuada. Por ejemplo, en este caso, se detectó a un adolescente que mostraba pues signos de una enfermedad psíquica, era toxicómana, tenía reacciones que fueron identificadas por sus padres, pero no hubo por parte del Estado una acción, digamos, proactiva a fin de determinar a tiempo que ella había sido víctima de explotación sexual sistemática por una red delincuencial que se dedicaba a explotar a menores de edad, y tenía estas reacciones que finalmente hicieron que ella perdiera y viera truncado su proyecto de vida.
las obligaciones de los estados también alcanzan este deber de poder realizar, o mejor dicho, afianzar todos aquellos protocolos o sistemas de apoyo para las víctimas a fin de coadyuvar a su real reintegración social y la recuperación de la afectación de sus derechos fundamentales. La siguiente, por favor. Aquí tenemos otro caso contra el Reino Unido y también es importante. Recuerdan ustedes que al inicio hice referencia, cuando hablamos del caso de las babies del tren, al derecho que ostentan las víctimas de trata de no criminalización. Pues bien, aquí se pone de manifiesto que es una sentencia del año 2021, se le llama BCLIAN contra el Reino Unido, sobre justamente el principio, la falta, mejor dicho, de cumplimiento del deber por parte del Reino Unido del principio de no criminalización contra las víctimas de trata cuando estas víctimas son forzadas a cometer delitos. Estas víctimas BCLIAN eran dos víctimas que en su momento fueron menores de edad, que fueron trasladados, son vietnamitas, y fueron trasladados al Reino Unido para ser explotados, pues ellos trabajaban en estos sembríos ilegales de cannabis. Entonces, fueron hallados culpables, fueron intervenidos, fueron encarcelados, pero no se tomó ni siquiera en cuenta y no se investigó con prolijidad, a profundidad, cómo llegaron estas víctimas al Reino Unido, por qué se encontraban en estos sembríos realizando esta actividad ilegal, y se les condenó, se les captó, pero finalmente ellos lógicamente habían sido víctimas también, o forzados, mejor dicho, a cometer esa clase de delitos. Se encontraban en situación de vulnerabilidad, eran migrantes, no tenían otra manera de subsistir, pero fueron criminalizados. Por lo tanto, es la primera sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre víctimas de trata de criminalidad forzada. Así se le denominó. Y fíjense, porque eso lo vamos a conversar, que un componente esencial es, digamos, un parámetro coincidente en prácticamente todas las víctimas de trata de estos casos que hemos narrado, detallado, es la situación de vulnerabilidad, que viene de la mano con el reconocimiento del bien jurídico protegido, y volvemos a ello, que es la dignidad humana. ¿De acuerdo? La siguiente. Volvemos al caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde contra Brasil, porque aquí lo que se resalta también, y volvemos al mismo punto, es en principio que es la primera vez que el Tribunal Interamericano reconoció la existencia de una discriminación estructural histórica, violación de derechos humanos de 85 víctimas que se encontraban en situación de vulnerabilidad y que obviamente no encontraron otra manera que verse sometidas al trabajo esclavo en Brasil. Trabajo forzoso, como le llamamos nosotros, pero es trabajo esclavo en la normatividad de Brasil, pero fueron sancionados, o mejor dicho, el Estado brasileño fue sancionado porque a través de la esclavitud y la modalidad también de servidumbre, estos trabajadores habían sido reclutados, habían sido cautados mediante engaño, falsas promesas, provenían de las regiones más pobres de Brasil y finalmente pues fueron forzados mediante la modalidad del enganche, de la deuda que nunca se puede pagar, a seguir siendo vulnerados en sus derechos fundamentales. La siguiente. Vamos a entrar ahora específicamente a la casuística o la jurisprudencia y los parámetros o estándares que nos trae la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se le ha dado en denominar el corpus juris en materia de trata de personas. La siguiente, por favor. A ver, aquí hay un caso muy interesante que forma parte de este corpus juris que nos trae la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es del año 2018, que se le ha dado en denominar el caso Ramírez Escobar contra Guatemala. Este caso es muy importante y también impacta en la casuística y la jurisprudencia nacional porque se trata de un caso de adopción irregular de niños y niñas. Aquí lo que se resaltan son dos ideas puntuales.
En principio, que hay que entender que no toda adopción irregular puede constituir un delito de trata de personas. Repito, no toda adopción irregular puede ser considerada per se y por sí misma un caso de trata de personas. ¿Qué creen ustedes que tendría que ser necesario para, como componente normativo o como elemento del tipo para que se configure un caso de trata de personas en un supuesto de adopción irregular de niños de menores de edad? Pues obviamente tiene que ser el componente del fin de explotación, ¿de acuerdo? Porque si no es así, puede ser otro tipo de hecho, un hecho, digamos, inadecuado o que linda pues con una violación de las pautas administrativas o en ese ámbito. Pero cuando tiene fin de explotación, pues ya configura el delito de trata de personas en la modalidad de adopción irregular. Esto por un lado. Pero en el caso de Ramírez Escobar contra Guatemala, conforme lo ha visibilizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo importante es resaltar que la familia de niños que fueron dados en adopción, esas familias no tuvieron la oportunidad, violando el principio de unidad familiar y preservación del núcleo familiar a este nivel, de exponer por qué ellos sí debían seguir teniendo la patria potestad o conservar a sus hijos menores de edad. Porque bajo un supuesto de aparente abandono material, estos niños fueron dados en adopción, pero sin agotar a nivel de Estado y en las vías de los procedimientos administrativos respectivos cuáles eran esas condiciones para las cuales los niños fueron llevados a otros lugares o dados, mejor dicho, a otras familias para ser adoptados. ¿De acuerdo? Esto viola no solamente el derecho de las familias, la unidad familiar, como ya lo he señalado, sino principalmente un referente y un principio y un enfoque de actuación como herramienta metodológica y analítica que nosotros continuamente ponemos en práctica en algunos casos de esta naturaleza, que es el interés superior del niño, niña y adolescente, que es referente o referido, relacionado a preservar a su familia, a estar vinculados a su familia, digamos, de origen, etcétera. Entonces es muy importante también esta sentencia para los fines de la postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La siguiente. Esta sentencia de la Corte Interamericana también es emblemática, es muy importante. Data del año 2018 y ustedes la deben conocer porque es el caso López Soto contra Venezuela. Aquí lo importante de resaltar es la historia de Linda Loaiza, una joven de 18 años que fue sometida durante varios meses a tortura de connotación sexual, a vejaciones de esta índole también por parte de su pareja. La tortura llevó realmente a una anulación prácticamente de la autonomía o la voluntad de la víctima. Tanto es así que en este caso la modalidad o lo que se ha determinado o calificado como el delito o los delitos o la manifestación delictiva a la cual que sufrió esta muchacha fue el de ser una esclava sexual. Primera connotación o primer elemento importante de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a tomar en cuenta, la anulación por completo de la voluntad de la víctima, vejaciones de índole sexual que llegaron a tortura, violencia reiterada y sistemática por parte del agresor. Era en el aspecto general la violación de estos derechos fundamentales, pero focalizado en la sexualidad de la víctima. Esta violencia de carácter sexual, como ustedes están viendo en el fundamento jurídico 180, abarcó agresiones físicas, verbales y psicológicas dirigidas justamente a las características sexuales de Linda Loaiza. Obligarla a que permaneciera desnuda por prolongados lapsos, a quemar sus pezones, actos de grave humillación, etc.
era prácticamente una esclava sexual. Pero aquí lo importante también, aparte de este caso tan terrible que ocurrió con Linda Loaiza, es el tema de cómo reaccionaron o cómo actuaron los operadores, los funcionarios del sistema de justicia y de investigación. Porque aquí entró a tallar, mejor dicho, el cuestionamiento acerca, digamos, del desenvolvimiento sexual o la vida anterior o los antecedentes sentimentales o sexuales de la víctima. Con lo cual ustedes comprenderán que lo que concurrió acá fue lamentablemente una perspectiva sesgada y la concurrencia de estereotipos de género que anularon por completo la objetividad de los funcionarios a cargo de la investigación en el Estado de Venezuela. Como ustedes ven en este fundamento 236, la Corte reconoció que los prejuicios personales y los estereotipos de género afectaron la objetividad de los funcionarios estatales encargados de investigar las denuncias que se les presentó. Ellos confundieron o invisibilizaron, mejor dicho, que es el término más apropiado, creo, las denuncias o la denuncia de la víctima. Desacreditaron la credibilidad de los testigos y de ella misma en su condición de víctima. Como ustedes saben, vejaciones de esta naturaleza se dan en un plano clandestino y secreto, entre las cuatro paredes, digamos, de una habitación, si cabe el término coloquial, y la principal testigo de las vejaciones en su propio agravio es la víctima. Entonces, como concurrieron y se presentaron prejuicios, subjetividades y estereotipos de género, pues los funcionarios estatales no tuvieron esa visión objetiva y desacreditaron y también a la vez no solamente desacreditaron la versión de la víctima, sino que no tuvieron esta visión de la grave ocurrencia de un crimen de esta naturaleza que era el haber sido sometida a esclavitud sexual, sino que inclusive estos funcionarios consideraron que eran temas de pareja que habían ocurrido. Entonces comprenderán lo importante que es poder visibilizar cómo la concurrencia de estereotipos de género afectan el bien jurídico por excelencia, que ya hemos hablado extensamente sobre la dignidad de las personas, sino que a la vez generan impunidad en casos de esta naturaleza. Lo positivo dentro del accionar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la inclusión en nuestra normatividad interna en la casuística es que se ha considerado párrafos, sobre todo este 236, en casos de violencia de género. Saben ustedes que la trata de personas es una de las más graves manifestaciones de violencia de género, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, pero que sí ha sido considerado bajo estos parámetros. La siguiente. Vamos a avanzar un poco. La siguiente, por favor. Y aquí ya decantando en nuestros casos particulares, la siguiente, vamos a tocar dos temas puntuales. La siguiente, por favor. En este caso del recurso de nulidad número 1610 del año 2018, tenemos que connotar la situación de explotación de una víctima, pero lo más importante, cómo nosotros hemos asumido y hemos dado relevancia a la declaración o a la sindicación de la víctima que se lleva a cabo, en este caso, bueno, en el año 2018 a nivel preliminar en Cámara GESEL, con las formalidades que nos trae pues la guía de procedimiento para entrevista única de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual, pero que es totalmente aplicable y en la práctica obviamente ocurre así con las víctimas adultas. Lo importante de resaltar es que, pese a que es una práctica que muchas víctimas, por represalias, por sometimiento o dominio, control aún del agresor sobre ella, por el hecho de sentimientos de dependencia afectiva, psicológica, el secuestro psicológico que se le ha dado en denominar de parte de la víctima con relación al agresor, muchas veces se retratan. Y acá hay otro componente.
no solamente el test de veracidad, de credibilidad, de testimonio de la víctima, sino de la retratación de aquella. Y aquí lo importante de resaltar es que se ha señalado que no toda retratación, pues a primera vista, digamos así, tendría que ser dejada de lado, sino es que hay que tomar en cuenta las pautas emitidas en el Acuerdo Plenario 01 del 2011. Como ustedes saben, es sobre la credibilidad del testimonio de las víctimas de violencia sexual, pero que nos trae los componentes de incredibilidad subjetiva, persistencia en la incriminación, y la verosimilitud que debe traer el testimonio de la víctima cuando no se comprueba obviamente que hay razones para dudar de su versión. La siguiente. La siguiente, por favor. Vamos a pasar a esta importante, la siguiente. Bueno, acá sigue la importancia de esta casación, como repito, es cómo se puede lograr cumplir con dos finalidades importantes: recabar un testimonio válido con todas las garantías que presta el procedimiento de entrevista única en cámara Gesell o en sala de entrevista única, pero a la vez evitar la revictimización de la víctima, ya que la participación de un profesional psicólogo o psicóloga que tome el testimonio y con el acompañamiento, lógicamente, de un equipo multidisciplinario previamente y posteriormente a esta declaración, va a garantizar justamente el cumplimiento del aporte probatorio relevante a través de la sindicación o testimonio de la víctima y también el componente de evitar su revictimización, que por cierto es un deber también estatal. La siguiente. Esta casación 1351 del año 2019 de Puno, ya a nivel interno, también es importante, porque como estábamos hablando al inicio y tiene que ver con el bien jurídico protegido, recordemos, el que debe prevalecer, el que es reconocido ya a través de nuestra normativa interna punitiva, que es el bien jurídico referido a la dignidad humana. Este componente de la casación se refiere a qué ocurre con el consentimiento de una persona mayor de edad, que ya lo hemos hablado, pero hay que reiterar y destacar este punto. No es posible admitir que haya un consentimiento válido de una víctima mayor de edad. El de los menores de edad creo que ya ha quedado totalmente claro, no tendríamos que entrar a tallar sobre ello. Pero en las personas adultas, básicamente, también el consentimiento de la víctima mayor de edad no se debe considerar, es irrelevante a efectos de tipificar un delito de trata de personas, porque este consentimiento presuntamente válido no tiene efectos jurídicos. Y lo digo de manera tajante y concreta. Nadie puede consentir su propia explotación. ¿De acuerdo? Es un bien jurídico indisponible. Por lo tanto, lo que ha dejado zanjada esta casación 1351-2019 de Puno es justamente esta valoración acerca del consentimiento supuestamente válido y las condiciones para más bien demostrar que no tiene efecto jurídico cuando una persona adulta es sometida a trata de personas con fines de explotación. Vamos a pasar, por favor, Gloria, te voy a decir hasta el protocolo de la situación de vulnerabilidad. La siguiente, por favor, hasta pasar. Sí, por favor, yo les voy a dejar, como es obvio, la diapositiva, están a su disposición, pero ya por la premura del tiempo quiero hasta el protocolo de vulnerabilidad, está más adelante. La siguiente, vamos a ver esto. Acá nos vamos a quedar unos minutos, es importante. ¿Por qué la condición de vulnerabilidad de las víctimas de trata de personas es tan importante? ¿Y por qué es tan relevante también, asimismo, su acreditación? Para fines de una investigación fiscal idónea, de una judicialización que realmente cumpla esta valla o llegue a esta valla de garantías procesales que exige el ordenamiento procesal penal con nuestro sistema acusatorio, etcétera. Porque uno de los medios comisivos más recurrente, yo diría que es una viga transversal y coincidente en prácticamente todos los casos de trata de personas que se conocen, prácticamente en todos, es el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas de trata. Y en este sentido, este protocolo de acreditación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas de trata, que data de julio del año 2018 y está vigente, involucra tanto
a los fiscales que están, los y las fiscales que están a cargo de estos casos, como los profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. ¿Para qué? Para internalizar que hay vulnerabilidades diversas, pero básicamente la física, la psíquica, la psicológica y la antropológica social cultural nos da este derrotero para establecer cuáles son los factores de riesgo y de vulnerabilidad de una víctima de trata, que hace que se vean pues sometidas a control, a los vejámenes que les imponen los tratantes y que no vean otra forma u otra posibilidad de poder salir de ese circuito de explotación por su propia cuenta. Si nosotros dijéramos qué significa vulnerabilidad, es la falta de capacidad y de posibilidad de oponerse a esta agresión por parte del tratante, a la captación, al reclutamiento y a toda la vulneración y afectación de los derechos fundamentales que ya conocemos que se pone de manifiesto respecto a la trata de personas. ¿Y qué tiene que ver con el bien jurídico protegido? Que si el bien jurídico protegido, que lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nuestra propia Corte Suprema de la República, que ya ha fijado importantes parámetros jurisprudenciales y líneas en esa postura, si es la dignidad, pues en este caso, cuando una víctima presenta factores de vulnerabilidad, padece de baja autoestima, de falta de reconocimiento de su dignidad como ser humano y por lo tanto podría naturalizar o tolerar de una manera muy significativa cualquier acto de sometimiento, control o vejación de sus derechos fundamentales. Por lo tanto, yo les invito a poder analizar este protocolo, las maneras de cómo técnica, funcional y pericialmente los profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses pueden acreditar estos factores de vulnerabilidad y con ello brindar herramientas importantes, técnicas y periciales a los fiscales, a las fiscales que investigan estos casos para determinar cuándo realmente una persona es vulnerable, cómo esta situación de vulnerabilidad ha conllevado al abuso por parte de los tratantes, los reclutadores, los explotadores, y que finalmente tengamos frente a nosotros un caso de connotación sexual en la manifestación de trata de personas. Recordemos que la casuística sigue siendo abundante. Lamentablemente, la comisión del delito de trata de personas se está manifestando de manera cada vez más grave, cada vez más terrible, a través del actuar, del modus operandi de las organizaciones criminales. Recuerden que inclusive tenemos que promover más equipos de investigación a nivel internacional, porque la trata de personas trasciende fronteras. Yo solamente he querido, con esta breve conversación, ponerles algunas pautas o compartir con ustedes algunas pautas y pinceladas acerca de las posturas internacionales que están siendo cada vez más asumidas por la judicatura y sobre todo por las fiscalías especializadas en trata de personas, en crimen organizado y las fiscalías corporativas penales que pretenden en sus disposiciones y en sus actos de investigación, lógicamente, incorporar estos parámetros para llevar a cabo investigaciones mucho más eficaces que hagan justicia a las víctimas y que acaben con la impunidad de estos casos. Yo les quedo muy agradecida y siempre esperando nuevas oportunidades para poder compartir este tema. Muchas gracias, Gloria, y a todos y a todas. Estimada doctora Rosario, a nombre propio de la Academia de la Magistratura, siempre nuestro agradecimiento por haber destinado este tiempo para poder compartir tan valiosa información. No, por un tema de tiempo no vamos a poder absolver preguntas, pero indicarles que en un breve estaríamos actualizando la hora para que puedan marcar su registro de salida. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta pronto.